Buenas tardes, pues bueno, ya estamos en Tándem Perfecto y esta semana recuperamos a la tercera pata de esta sección, que es Roberto Sotomayor. ¿Qué tal, Roberto? Pues muy bien, como siempre, encantado de estar aquí en Muévete tu bola. Me alegro mucho de verte. ¿Y qué tal, querido abuelo Xavier? ¿Cómo vamos? Pues muy bien, a estas alturas, cuando se esté emitiendo esto, nos habremos saludado ya varias veces, pero bueno, estupendamente. Bueno, creía que iba a decir algo sobre el partido del Real Madrid y la Real Sociedad de este viernes, pero bueno, si quiere pasamos palabra, lo dejamos para otra. He estado demasiado ocupado esta Un semana para titular. preocuparme por tonterías, señor Igea. Bueno, muchos se preguntarán por qué, si ya no somos dos habitualmente, sino que somos tres, ¿por qué se sigue llamando tándem perfecto y no triciclo perfecto o trípode o tridente o tricornio perfecto? Bueno, porque realmente tándem perfecto, lo que forma un tándem perfecto es la suma de la filosofía y el deporte, o de la ética y el deporte. Ese es el tándem perfecto. Y en esa mentalidad, Roberto Sotomayor nos acompaña y es un referente para nosotros. Así que continuamos con nuestro ciclo prejuegos olímpicos o nuestro ciclo olímpico, que terminará casi cuando empiecen los Juegos Olímpicos. Y la semana pasada iniciamos un pequeño anecdotario en el que contamos algunas curiosidades de todas las Olimpiadas, desde la primera, que fue en Atenas en 1896, y terminamos en la de Berlín 1936. En Berlín 1936, recordáis todos que fueron los Juegos Olímpicos de Hitler, ¿no? Pues unos Juegos Olímpicos infames, en el sentido de que se le dieron y le sirvieron para hacer propaganda de su propio régimen. De hecho, y esto me lo contó el abuelo Xavier la semana pasada, fueron los primeros en los que la jornada de inauguración hubo una gran gala, ¿no? Por decirlo así, que fue efectivamente propagandística, con una ceremonia inaugural llena y presidida por banderas con las cruces gamadas, y un estadio con una gran capacidad, mucho más que en los estadios olímpicos donde se habían disputado los anteriores Juegos Olímpicos. Como curiosidad, esos Juegos Olímpicos se iban a haber celebrado inicialmente en Barcelona, pero justo coincidió con la guerra civil y por lo tanto era totalmente imposible, y los que se lo llevaron fueron precisamente los alemanes, para hacer propaganda del régimen nazi. Fue No donde el es, hombre no es negro... exactamente así, señor Sí, Igea. dígame, Perdona que le haya cortado. puntualice, por supuesto. Barcelona compitió por esos juegos, pero se los dieron a Berlín. Entonces, en Barcelona se Ah, organizaron los Juegos Los Juegos Populares, Olímpicos que eran Antifascistas. unos juegos organizados. ah, Eso es, eso es. Y empezaron, creo que el 17 de julio del 36, una cosa así, con lo cual se suspendieron. Pero creo que llegaron a empezar, no estoy seguro, pero Sí, creo que llegaron a empezar los Juegos Populares. bueno, Pero pues vamos, yo que no creo eran que... Juegos Olímpicos propiamente, tenían una filosofía más izquierdista. Pues me alegro mucho. En este programa, como ven, siempre se aprende. ¿Iba a decir algo Sotomayor también? no era justo en esa línea de Xavi. No, pues bueno, esto es un muévete a tu bola, lo ha vuelto a hacer. O sea, siempre vamos un paso más allá de las noticias. Quería decir, de hecho lo tenía aquí apuntado, que todas estas referencias históricas que estoy haciendo a los diferentes juegos son de un artículo muy interesante del Confidencial, que salió el 3 de agosto de 2016. Si lo queréis lo podéis buscar, y yo estoy haciendo un resumen de ese resumen. Y bueno, pues el abuelo Xavier y Roberto Sotomayor son capaces de añadir o desmentir noticias que ya salieron en otros medios. También fue donde el hombre negro J.C. Owens se hizo también popularmente muy famoso. Recordar cuando fue también campeón en el salto de longitud, aparte de otras pruebas, y en los dos primeros saltos dio nulo, y el alemán Lutz Long, que no sé si vosotros le conoceréis, le ayudó poniendo una chaqueta, un jersey, justo en la marca donde tenía que iniciar el salto, y fue el que le ayudó a ganar esa medalla, y fue en esa ceremonia donde Hitler abandonó el estadio corriendo para no tener que presenciarla. En Londres en 1948 fueron principalmente conocidos porque hubo un vacío de Juegos Olímpicos ahí de 12 años por la Segunda Guerra Mundial. Todavía había muchos problemas con la comida, con que llegaran ahí provisiones, y en ese fue muy conocido
Emil Zatopek, la locomotora humana que ganó el oro en los 10.000 metros y la plata en 5.000. Y en 1938, una granada de mano, una granada destrozó la mano derecha del diestro Károly Takacs. En estos Juegos Olímpicos alcanzó el oro en tiro rápido con la pistola disparando con la mano izquierda. En Helsinki 1952, Zatopek volvió a sobresalir, fue el mejor en las pruebas de 5.000 y 10.000 metros y en maratón. Y la danesa Liv Harlen logró la medalla de plata en doma a pesar de tener movilidad reducida en sus piernas por haber sufrido polio 8 años antes. En Melbourne en 1956 fue la edición que contó con la ausencia de España en protesta por la invasión soviética de Hungría. Eso ya hablamos en su día también de los boicots en Juegos Olímpicos. Y Rusia consiguió por primera vez más medallas que Estados Unidos. Esto lo dejo aquí porque sé que ahora vais a hablar de Rusia. Y para terminar con este breve anecdotario, en Roma 1960 fueron los primeros Juegos Olímpicos televisados en directo para toda Europa, mientras que Tokio en 1964 retransmitió en color por primera vez. En 1960 fue cuando Cassius Clay, Mohamed Ali, se proclamó con 18 años campeón olímpico en semipesados. Después renunció al triunfo de su país y tiró la medalla porque le prohibieron entrar en un restaurante de blancos en Estados Unidos. El etíope Abed Bikila se impuso en la prueba de maratón, recorrió 42 kilómetros 195 metros descalzo y el inglés Donald Thompson logró el oro en los 50 kilómetros marcha con zapatos de calle. Y hasta aquí el anecdotario y os doy paso, queridos compañeros, porque hablando de Rusia, ¿no?, que ya empezó ahí una competición entre los dos bloques, ¿no?, por ver quién era el hegemónico en todo, ¿no?, en la carrera espacial, en deporte, pues empezó a llevarse más allá de lo deportivo toda esta disputa. Querido abuelo Xavier. Pues sí, en realidad Bueno, yo creo que parte... No sé si me he equivocado. La verdad es que no sé, me has dado paso y he empezado a hablar, pero no tengo muy claro cómo habíamos quedado. Bueno, yo si queréis arranco con un tema que hoy sí que me parece importante hablarlo. Ya has hablado de Rusia, ¿no? Y bueno, has nombrado antes a Zatopek, que me parece que podría ser un tema de un personaje histórico deportivo que podríamos hablar en siguientes programas. Así que lo apuntamos ahí para la próxima ocasión. Sobre Rusia, ¿cuál es la situación de Rusia? Bueno, no sé si los que nos está viendo han podido ver alguna vez el documental que se emitió en Netflix, que se llama Icarus, en el que se cuenta cómo, bueno, pues en Rusia se estaba cometiendo un auténtico dopaje de Estado. El caso de Rusia es especialmente anecdótico, pero también un caso realmente sorprendente, ¿no? Como todos sabéis, Rusia lleva sancionada desde hace años en las competiciones internacionales precisamente por descubrirse que el Estado ruso, lo que son bueno, el gobierno ruso estaba fomentando el dopaje entre sus deportistas. Más de 1.000 análisis demostraron que cientos de deportistas rusos estaban siendo sometidos a sistemas de dopaje para participar en las competiciones internacionales. Todo arranca desde una investigación de los Juegos Olímpicos de Sochi en el año 2014, cuando se descubre que cientos de deportistas rusos ya estaban siendo bueno, tratados desde los laboratorios rusos para obtener los mejores resultados deportivos. Con esto, pues la Federación Internacional, el Comité Olímpico Internacional, decidió castigar a Rusia de las competiciones internacionales durante los siguientes años. De hecho, hoy a día siguen siendo un país no solamente castigado por el tema de la guerra de Ucrania, que ya hablamos el otro día, porque independientemente de que, bueno, pues me parezca bien la sanción, pero se podría aplicar a otros países como Israel, pero también están castigados por el tema del dopaje, por el dopaje de Estado. Increíble este documental porque pone de manifiesto cómo el que era entonces el jefe de los servicios de los laboratorios rusos, Rosenkov, que vive, atención a esta historia, porque vive ahora mismo bajo protección por el gobierno norteamericano, porque vive en Estados Unidos, porque fue quien descubrió y quien puso
sobre la mesa toda una trama de dopaje por parte del gobierno ruso. A mí el tema de Rusia me parece increíble también porque pone manifiesto cómo los países han hecho del deporte una forma de hacer política, ¿no? Y quisiera hablar de Rusia, pero también un poco desde dónde arrancamos, porque no solamente ha pasado en Rusia, ha pasado en otros países. En Estados Unidos, y yo creo que Xavi luego hablará de ello, ha habido casos que han sido un escándalo mundial, el escándalo Balco, pero desde los años 80 también había dopaje de Estado en los países de la antigua Unión Soviética. Es decir, el dopaje se estaba utilizando por parte de los países para hacer política, ¿no? Para demostrar al mundo entero las maravillas de un sistema deportivo que luego años después hemos descubierto que formaban parte de toda una trama, ¿no? Esto ha continuado durante todos estos años. Yo creo que el caso de Rusia es un poco la herencia recibida de años y años en donde se estaba utilizando el dopaje como algo habitual, algo normal. Recuerdo, por ejemplo, ahora el caso de Sharapova, la tenista, que dio positivo por una sustancia, el meldonium, acordaros, una sustancia que llevaban utilizando desde los años 80 en Rusia como una sustancia normal, que un laboratorio en Estonia, que era como la aspirina aquí, pero que ya se estaba utilizando en Rusia y empezaron a investigar, resulta que estaban dando positivo todos los deportistas, una vez que se descubrió la sustancia del meldonium, pues un montón de deportistas habían dado positivo, ¿no? Reutilizando las muestras y volviéndolas a analizar. A mí me parece que el caso de Rusia es un caso también increíble porque pone de manifiesto cómo los países, cómo los gobiernos están utilizando el deporte para, bueno, pues para hacer, como digo, política de Estado y además, de alguna manera, creo que se está pervirtiendo el sentido del deporte, ¿no? O sea, no estamos hablando de, muchas veces cuando hablamos, no, es que en España también ha habido casos de dopaje, ya, pero hay que diferenciar entre escándalos deportivos, ¿no? De laboratorios que han salido, ¿no? Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la Operación Puerto o de la Operación Galgo, que son operaciones escandalosas, que han quedado en nada, por cierto, pero no es lo mismo que un dopaje de Estado. El dopaje de Estado es cuando el gobierno participa de estos sistemas, ¿no? Yo creo que bien por el castigo por Rusia, pero yo me pregunto qué va a ocurrir. ¿Va a estar siempre castigada Rusia? ¿Hasta cuándo va a llegar la sanción? ¿En qué momento se va a levantar el castigo? Porque entiendo que habrá muchos deportistas rusos que no se han dopado nunca y que han visto truncadas sus carreras deportivas de por vida por una sanción que, bueno, que está bien aplicada, pero que en qué momento va a acabar todo esto, ¿no? Creo que hoy era un tema de debate importante el hablar del caso especial de Rusia, que a mí me parece algo increíble y que además invito a todo el mundo a que vea este documental para que ponga en contexto un poco de cómo funcionaban los agentes secretos de la antigua KGB rusa yendo a las competiciones a hacer cambiazo de las muestras de orina de sus deportistas para poner muestras de orina correctas. Hay una cosa que me llama la atención de esto, Roberto, que es que en el caso de Rusia no hay ningún problema en hablar de dopaje de Estado, igual que no lo había en la antigua Alemania democrática, en general en todos los países de la órbita soviética, ¿no? Sin embargo, cuesta mucho más hablar de dopaje de Estado cuando se trata de países liberales y en concreto de Estados Unidos. En Estados Unidos, como has comentado, estalló el caso Balco a principios del siglo XXI, que curiosamente se llama el caso Balco. Quiero decir, lleva el nombre del laboratorio que suministraba el doping a los deportistas. Esto lo llevaba una persona que se llama Víctor Conte, que era el que proveía, digamos que era el Eufemiano Fuentes de los laboratorios Balco, el que proveía del doping, les hacía el plan a todos los deportistas. Hay una cosa curiosa, en una entrevista con la cadena ABC de Estados Unidos, Víctor Conte dijo que no hacías trampa si todo el mundo hacía lo mismo. Y otra frase que me decía, o sea, me llamaba la atención que él dijo fue: si tienes el conocimiento y todo el mundo lo hace, esas son las verdaderas reglas del juego. Es decir, no tiene sentido hablar digamos, de la normativa contra el doping cuando tú tienes la capacidad de hacerlo y los demás también lo están haciendo. Entonces, lo que venía a decir es que
te tenías que subir al carro, por decirlo así, ¿no? El caso Balco afectó fundamentalmente, la persona más conocida fue Marion Jones, que seguramente recordarán muchos bowlers. Había ganado 5 medallas en Sydney, 3 de ellas de oro y 2 bronces. Y la persona que en ese momento era su pareja, que era en ese momento creo que era campeón del mundo de 100 metros lisos, ¿no? Roberto. Tim Montgomery. Sí, sí. Y era el recordman mundial de 100 metros lisos. Pero bueno, había otros deportistas yanquis, muchos atletas, pero también jugadores de fútbol americano, había jugadores de béisbol y había alguno británico también. ¿Qué quiero decir con esto? Es curioso que en este laboratorio estuviera buena parte del equipo de velocidad de Estados Unidos, que hasta que los jamaicanos dieron un paso adelante, eran el mejor equipo del mundo. Pero se señaló al laboratorio e incluso hizo declaraciones George Bush, que en ese momento era presidente, diciendo que Estados Unidos no iba a permitir que se manchara su nombre y que iban a perseguir las trampas, etcétera. Es decir, se desmarcó por completo el deporte yanqui, digamos, el Estado de Estados Unidos se desmarcó de este caso. Esto es una cosa individual, son los atletas los que se han dopado. Y era cierto que eran los atletas los que acudían a este Víctor Conte y los que se dopaban. ¿Qué pasaba? Que los atletas estaban obligados a pasar unos trials, que es el proceso de selección en Estados Unidos para participar en unos Juegos Olímpicos. Unos trials que son ultra competitivos, en los que los atletas yanquis sabían que para garantizarse una plaza, y que muchas veces ni siquiera te la garantiza el doping, tienen que pasar por el aro. Entonces, desde el momento que tú pones unas condiciones para participar en unos juegos que prácticamente obligan a que un deportista se dope, ¿es un doping de Estado o no es? Porque estás dejando la responsabilidad en el atleta. Así es un poco como lo veo yo, ¿no? El atleta tiene que decidir si se quiere dopar o no, pero sabe que si no se dopa no va a entrar en esa élite que es el equipo de Estados Unidos y, por supuesto, no va a entrar en todas las posibilidades económicas que supone entrar en el equipo de Estados Unidos. Y esto viene también de cómo están organizados los Juegos Olímpicos. Antes hablaba el señor Igea de la importancia de representar a tu país en los Juegos Olímpicos. Y hablábamos un poco de la diplomacia, diplomacia del deporte o diplomacia olímpica. En origen, cuando empezaron los Juegos de la era moderna, no era así. Se competía individualmente o por equipos, no tenía por qué ser por países. Os pongo un ejemplo. En los Juegos Olímpicos de 1900, el campeón olímpico de fútbol fue el equipo Upton Park. Y el segundo fue un equipo francés que se llamaba Club Français. Y tercero quedó la Universidad de Bruselas. Y en 1904, el ganador, el campeón olímpico de fútbol fue un equipo canadiense que se llamaba Galt Football Club. Y segundos quedaron el Christian Brothers College de Estados Unidos. En los siguientes, los de Londres, ya había un caldo de cultivo que luego degeneró en la Primera Guerra Mundial, muy nacionalista. Y entonces se empezó a competir por países. Y ese competir por países creo que ha permitido mucho éxito a los Juegos Olímpicos. Porque muchas veces, miradlo cada uno de vosotros, cuando veis los Juegos Olímpicos, queréis que gane un español, contáis el número de medallas y cada vez que vienen unos Juegos Olímpicos, y ocurrirá en París, veremos al secretario del Consejo Superior de Deportes diciendo el número de medallas a los que aspira España, cuáles son los objetivos, etcétera. Hay una apuesta de Estado por el éxito en los Juegos Olímpicos y ¿cómo decirlo? Se promueva desde el Estado o no, eso muchas veces impulsa o genera un dopaje. Entonces, cuando hablamos de dopaje de Estado, yo creo que es importante hacerse estos planteamientos. ¿Y qué es lo que lleva a los deportistas en última instancia a doparse? Roberto. Sí, yo os comparto esta opinión. Además, incluso en el caso de Rusia, incluso creo que hay una normalización del dopaje desde edades muy tempranas, ¿no? A mí me llamaba la atención, por ejemplo, los positivos que habían salido de atletas con 18 o 19 años, ¿no? De atletas de campo a través, ¿no? Con 17, 18 años que habían dado positivos. O sea, yo creo que hay una normalización por parte de las autoridades
que ha llevado a que el sistema esté absolutamente corrompido, y comparto la opinión de Xavi, ¿no? De que efectivamente, de alguna manera, se impulsa que esto daría para otro programa y otro debate largo y tedioso, porque sobre el éxito, ¿no? El cómo llegar a la élite, que no lo... O sea, es decir, no comparto la idea de que para llegar al éxito haya que doparse, porque no es así, pero sí que es verdad que el sistema no lo pone fácil, y de hecho lo estamos viendo, ¿no? Hay una compañera de Fatigas, que se llama Marina García Gromó, que acaba de publicar su tesis doctoral, que va precisamente sobre esto, ¿no? Sobre qué hace a un atleta el doparse, las causas por las que un atleta llega a doparse, que bueno, yo creo que daría para otro programa. Bueno, yo creo que os tomo la palabra porque todavía nos quedan 3 programas antes de terminar la temporada de Muévete a tu bola y por lo tanto de Tándem Perfecto. Y yo creo que perfectamente es un tema sobre el que podemos ahondar. De hecho, alguna vez hemos dicho, oye, podíamos hablar del dopaje, y vuestra respuesta era, no es un tema para tratar deprisa y corriendo porque tiene muchas aristas. Y bueno, entre otras, que la dejo ahí también a lo mejor para la semana que viene, es la influencia de eso, de comercializar también. Primero se nacionalizan los Juegos Olímpicos, como decía el abuelo Xavier, y luego ya se comercializan. Entonces, al final, la presión de que tengan cada vez más audiencia, cada vez sean más vistos, lleva a que se tengan que batir récords continuamente, que no pueda haber un estancamiento en el crecimiento de los deportistas, y eso lleva pues a eso, a que al final, con tal, el fin justifica los medios, con tal de que haya más audiencia, pues son las marcas, son los países, son todos los que impulsan al atleta, que probablemente diría, oye, mira, yo prefiero competir contra el de al lado comiéndome un plato de macarrones y una bebida isotónica, pero como solamente puedo acceder aquí si cumplo las reglas oscuras del juego, pues tengo que hacer lo que hacen todos para poder estar aquí. Entonces, al final, el atleta es una víctima. Bueno, os dejo porque, mira, tengo aquí un boicot, un boicot, y nos vemos la semana que viene en Tándem Perfecto. Continuamos con Muévete a tu bola, que ahora tenemos a Gerardo TC. Así que, amigos, amigas, pasarlo bien y nos vemos la semana que viene otra vez con el abuelo Xavier y Roberto Sotomayor. Chao. Un abrazo, gracias.